¿Ejercer o no ejercer como profesor? Es el dilema de muchos en una Venezuela caótica debido a la crisis económica y social, según varios expertos. A su vez, es un tema tabú dentro de las familias, ya que el hábito de enseñar se ha vuelto una labor indigna debido al salario que perciben los maestros en la actualidad. Sin importar el área en la cual el sujeto se desempeñe, la situación actual en el país ha afectado a cualquier profesión, pero con más fuerza a los docentes. Explicar la situación actual de quienes forman las mentes del mañana y cómo subsisten ante una economía en su punto de quiebre son parte de los puntos importantes a señalar en el siguiente trabajo periodístico. El 13 de agosto de este año, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en cadena nacional de radio y televisión un incremento del salario mínimo que se llevó a cabo el pasado 1 de septiembre. Esto como parte de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional dentro del estado de excepción y emergencia económica, promulgado el pasado mes de enero. De la misma forma, el primer mandatario indicó que el cestatique, calculado a 3,5 por unidad tributaria, pasó a 8 puntos a partir del 1 de agosto. De esta forma, el salario mínimo en la actualidad es de 22.576 bolívares y los tickets de alimentación en 42.480 bolívares, lo que da un total integral de 65.056 bolívares. Este salario mínimo va guiado a la gran mayoría de las profesiones que se ejercen en el país, pero nos preguntamos, ¿qué sucede con los profesores? Según el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, informó el pasado 6 de marzo de este año que tras la firma de la primera convención colectiva única y tributaria para los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el docente 1, que labora 36 horas, deberá percibir 49.280,5 bolívares para la fecha. En cambio, el docente 6, con 36 horas de servicio actualmente, desde el pasado mes de junio gana 64.035,53 bolívares, pero tras un ajuste efectuado este mes de octubre, el salario se ubicó en 74.921,57. Si el último salario se mide con el aumento anunciado el pasado 13 de agosto por parte del Ejecutivo, la diferencia entre ambos sería de 9.865,57 bolívares en favor de los profesores. Y si se hace una comparativa junto con la canasta básica familiar actual, para un docente 6, el que más percibe, harían falta 309.003,63 bolívares para cubrir la demanda ubicada en 383.925,20 bolívares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FBM. Es decir, se requieren al menos 18 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para una familia de 5 miembros. El Sendas, además, indicó en su reporte que 10 rubros aumentaron de precio el mes pasado, entre ellos aceite, granos, huevos, pescados, cereales, entre otros. Al conocer la situación y realizar las comparaciones de los precios de los productos con el sueldo actual, queda la duda sobre cómo hacen los docentes para poder comprar cada uno de los rubros de la canasta básica y además cubrir sus necesidades. Por tal motivo, entrevistamos a Luis Guillermo Padrón, coordinador de la Comisión Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros, quien nos habló un poco sobre las pericias que deben sortear los docentes para seguir el día a día en Venezuela. ¿Cómo les ha afectado a ellos esta crisis? Bueno, nosotros tenemos un 20% de deserción de docentes, tenemos 8.000, de 40.000 que tiene el Estado, 8.000 ya han renunciado y vamos en ascenso. Se están retirando 250 docentes por mes. A eso vamos. Muchos se van del país, otros se dedican al comercio, les sale mejor. ¿Cuánto es el salario mínimo o lo que gana un docente al mes? Te voy a hablar del docente 1. El docente 1 tiene alrededor de casi un 5% por encima del salario mínimo, que es 22.000 bolívares. Wow, nada. Ajá. Y la cestatica. Ese es un docente 1. El docente 6, a pesar de que puede tener una escalafón, ¿verdad? Y logra obtener, te estoy hablando de casi 100.000 bolívares. Eso no es nada, porque la cesta básica está ya calculada en 385.000 a 400.000 bolívares. Ahora, la mayoría de los docentes son tipo 1. Ajá. Hay una jerarquía. O sea, el porcentaje más grande de docentes, ¿en cuál nivel? En docente 4, porque todo se detuvo ahí. Nadie más. Promocionando el Estado ahorita. Es decir, que la mayoría está ganando. Alrededor de 80.000 bolívares. Volviendo al salario. Ajá. Es decir, que un docente, ¿cuánto ganaría al día aproximadamente? Mira, 80 entre 30 son,
te estoy poniendo, no gana ni 500 bolívares. Sumado a las declaraciones ofrecidas por parte de Padrón, Orlando Alzuru, presidente de la FBM, el pasado 6 de octubre, tras una entrevista en Unión Radio, aseguró que debido a las condiciones salariales que padecen los docentes venezolanos, estos recurren a trabajos informales para intentar cubrir sus necesidades. Las labores pueden variar desde ser taxista hasta cualquier otro oficio de carácter informal. ¿Qué están haciendo para subsistir los docentes? Mira, la mayoría en los segundos turnos buscan otro colegio, ya no pueden, porque ya los colegios privados ya han cerrado alrededor de, aquí teníamos 10.000 y ya han cerrado más del 50%. De los colegios privados. ¿Y eso se debe a que Que no puede mantener la matrícula. Quien mantiene la matrícula es el alumno, y el alumno que no puede pagar, cuando ya tú cierras, si tú tienes un primer grado, un segundo grado, un tercer grado, y te está cerrando la mitad de la población, no puedes pagar. Pero en realidad ningún docente ahorita puede subsistir. Hay muchos que han vendido sus carros, venden ropa, venden cosas usadas, están saliendo de todo. Yo los he visto vendiendo, haciendo talleres, ¿cómo es que le llaman eso? Ventas de garaje. Muchos nos invitan a sus ventas de garaje, hacen sancochitos y bromas para que la gente vaya a comprarle las cosas que no necesita. Los masajeadores, a mí me da risa, todo eso de los anuncios publicitarios de la televisión, y ven y compren no sé qué, el pica todo, bueno, todo eso lo están vendiendo, todo. Así es que están medio subsistiendo. Y los familiares que colaboran con ellos, lo que son. Yo me he dado cuenta ya en varias casas, por lo menos en Bejuma, fui a 2 casas, las familias colaboran con el que es docente. Claro, porque un docente no puede mantener a toda su No familia. puede. Nada más Te trabajando. estoy hablando como te estoy hablando de 2 casos de profesoras que son madres solteras, que tienen 3 hijos, y donde hay niñas son más exigentes todavía. Entonces, y la cuestión médica es horrible. Rezan todas las noches para que sus hijos no se... En este sentido, el presidente de la FBM destacó que la carrera educativa ha perdido atractivo debido a que los maestros reciben salarios bajos y muchos de ellos no tienen el entusiasmo para estudiar educación. En cuanto al aumento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro, Alzuru aseveró que solo los maestros de los estados Monaga, Zulia, Portuguesa y Aragua han cobrado dicho reajuste salarial. Los docentes, lamentablemente ahorita los estadales están en una merma con el contrato colectivo porque no se les reconoció nada, solo la homologación. La homologación es lo que aprobó la nacional y después se la aprueba a ellos. Entonces los profesores me dicen, pero nos están reconociendo el 17, no se lo están reconociendo. ¿Por qué no lo reconoce? Porque si hubo un aumento del 50%, ese 17 tiene que ser calculado en base a ese aumento del 50%. No el 17 antes del aumento del 50%. Ahora sí entendieron, sí entendemos, claro. Ellos dicen que te lo están pagando, pero te lo están pagando sin el aumento del 50%. Y aún así sigue siendo peor para ustedes. ¿Por qué? Porque la inflación se está comiendo todo. Te aumentan 3.000 bolívares y después cuando ellos ven el aumento, que son 1.500 bolívares quincenal, se caen para atrás. Docentes han expresado mediante varios medios de comunicación que el salario percibido es insuficiente para cubrir sus necesidades. Algunos tachan de chiste el salario obtenido tras 8 horas de trabajo al día. Para matizar de forma local la situación que viven los maestros en Venezuela, entrevistamos a la profesora Mariela Díaz de la Universidad Arturo Michelena para que nos explique un poco la situación actual que viven los profesores universitarios. Mi sueldo es por hora, yo cobro por hora 200 bolívares y es muy fácil saberlo. Tengo 8 horas de clase, 2 por 8, son 1.600. 1.600 lo multiplicas por 4 y eso te da mi sueldo como profesor universitario. El bajo costo de los sueldos que perciben los profesores por sus servicios dentro de las universidades, a pesar de contar con diversos estudios que lo catalogan en un nivel más alto, los obliga a tener que efectuar otras labores que les permitan un ingreso sustentable ante la crisis económica que atraviesa Venezuela. Sí, soy periodista, aparte de ser docente, soy periodista y tengo un trabajo en una empresa de marketing digital que es realmente mi trabajo principal y el que paga las cuentas. Lo que a su vez conlleva a una crisis estudiantil por el déficit de profesionales que se encuentren capacitados para impartir las distintas cátedras. El sueldo aproximado de un profesor universitario en la UAN es de 16.000 bolívares, pero comparado el costo promedio de un almuerzo para un trabajador que se ubica en 2.200 bolívares, se observa la disparidad entre los ingresos y egresos diarios, semanales y mensuales de los profesionales. Además de esto, actualmente el monto del ticket de alimentación es de 1.416 bolívares diarios,
784 bolívares menos que el almuerzo promedio. ¿Quedarse o irse? Es una pregunta difícil de responder, pero ante la situación actual en Venezuela, debido a una aguda hiperinflación, la cual no es la deseada para nadie en específico, varios sujetos han tenido que decidir entre las dos opciones ya mencionadas para continuar con sus vidas. Algunos se quedan por el simple hecho de mantener esperanza de un mejor mañana, otros deciden salir de las fronteras del país para buscarlo en otra nación. Yo ya tuve la experiencia de vivir fuera del país hace varios años. Cuando hice más. Sí, exactamente. Yo viví en Italia un tiempo, no es fácil, para nada. Sé que muchos se van con la experiencia y con la expectativa incluso de ejercer, pero el problema es que en otros países ser profesor universitario es muchísimo más exigente que acá. De hecho, no puedes ser profesor universitario en otro país si no tienes un estudio de cuarto nivel. Ante esto, el Fondo Monetario Internacional espera que la inflación en el país se ubique cerca de un 500% este año y que se acelere el próximo año, mientras que el gobierno venezolano imprime dinero para pagar sus deudas. En los 12 meses a diciembre del 2017, los precios podrían subir un 2.200%, señaló el organismo en un comunicado dado a conocer en su reunión anual en Washington el pasado 7 de octubre. La escasez de comida y medicamentos podrían convertirse en una crisis humanitaria, destacó el FMI. Eso podría a su vez generar una ola migratoria a los países vecinos, sostuvo el informe. El FMI pidió que el gobierno venezolano deje de pagar sus cuentas imprimiendo dinero sin sustento real en la economía del país y que elimine los controles de precios. Además, instó a ajustar sus políticas cambiarias. En la Universidad Arturo Michelena, varios profesores han emigrado debido a la misma situación. De igual forma, conocimos a través del Vicerrectorado Administrativo que cada semestre 2 profesores se retiran de la universidad. Si bien se sabe que la decisión de los docentes ha sido forzada por la situación del país, este podría ser un tanto negativo en la formación de los estudiantes, ya que tras la renuncia de estos profesionales de la educación, la Casa de Estudios ha tenido que recurrir a medidas desesperadas para cubrir las vacantes y cumplir con el pensum académico a cabalidad. Varios estudiantes de la UAM opinaron al respecto. Mira, sí, porque al salir de profesores, pienso yo que cuando contratan a los profesores que están entrando, pienso yo que no será la misma calidad, o pienso yo también que ni otros profesores no van a aceptar el tipo de cargo por el salario que obtengan, y entonces no obtienen esa misma calidad de enseñanza que pueden tener otros profesores. Obviamente la educación es precaria. Los primeros semestres de psicología no se está dando, ahorita no se está dando lo que yo vi en los primeros semestres. Entonces, ¿qué hay para esos nuevos estudiantes que se están formando? Que no vieron lo mismo que yo. Están viendo mucho menos, están recibiendo mucho menos información de la que yo vi, y yo recibí mucho menos información de la que vieron personas que sabieron mucho más. Según representantes de la Universidad Arturo Michelena, desde el 2014, el promedio de profesores que paran de impartir clases y dedicarse a otras labores o irse del país es de 2 por semestre. La universidad teme que, debido a la crisis actual y el hecho de que todavía no se ha llegado a un consenso para mejorar la actividad salarial de los docentes, ese número aumente. Algo sí es cierto, y es que la situación de los maestros no solo les afecta a ellos, sino también a aquellos que desean tener una formación idónea para, de alguna forma u otra, ayudar en la mejoría del Estado.